oración me está obligando a me está obligando a completar casi todo el Evangelio de Lucas. Vamos a Lucas entonces, capítulo, abran sus Biblias primero en capítulo 11. Vamos a hacer una cosa. Si tienen, bueno, creo que la mayoría de las Biblias tienen ahí la cinta para marcar. Les voy a pedir que marquen en dos lugares. Los dos están en el Evangelio de Lucas. El primero se encuentra en el capítulo 11. Marquen Lucas 11. Y si tienen otra cosa, un papel o algo con lo que puedan marcar un segundo lugar, ¿saben por qué les digo? Porque vamos a estar yendo y viniendo de esos dos lugares. Ahora les explico por qué. Entonces, Lucas 11 por un lado y Lucas 18 por otro lado. Pongan la cinta y un papel o algo y ahora les cuento. Son dos parábolas las que vamos a ver hoy. Entonces, ¿se acuerdan que en estas dos oportunidades eventuales que el Señor nos ha dado de estudiar el libro de Lucas, entonces hemos estado hablando sobre la vida de oración de Jesús, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo las costumbres que el Señor Jesucristo tenía a la hora de orar. La semana, en primer lugar, vimos que él acostumbraba, tenía su... primero era un hábito en la vida de Cristo orar, a pesar de ser Dios, el Hijo. Él dependía constantemente del Padre, estaba en dependencia y en sujeción, en oración, y buscaba el rostro del Padre y acostumbraba a hacerlo, ¿se acuerdan? Entonces aprendimos la necesidad de tener un hábito de oración. Después también estuvimos viendo en la vida del Señor Jesucristo que Él tenía un lugar donde realmente no es que solamente oraba en el Monte de los Olivos, pero sí Él había encontrado su lugar de quietud ahí en el Monte de los Olivos y acostumbraba también a apartarse de ese lugar siempre que andaba en la zona de Jerusalén, ¿no? Siempre que viajaba a Jerusalén, seguramente no es que entendemos que no es que dejaba de orar cuando iba a Galilea a ministrar y luego volvía a orar, o sea, oraba en todo momento, pero tenía ese lugar que era especial para él, un lugar de quietud, un lugar de soledad en el Monte de los Olivos, donde vemos registrados en las Escrituras varias de las oraciones más importantes en la vida de Cristo. Él fue a ese lugar y allí tuvo su encuentro con el Señor y aún pasó noches enteras orando, ¿se acuerdan? La última, bueno, ¿fue la semana pasada? Sí, fue el jueves pasado, ¿no? Sí, jueves pasado, entonces vimos que nos enfocamos en una oración específica del Señor Jesucristo, si se acuerdan, ¿en qué contexto? ¿Qué fue por qué oró? Sí, oró para elegir a los 12, ahí está. Sí, cuando estaba por elegir a los discípulos, dice la palabra de Dios que Él se tomó una noche entera orando, fue a pasar la noche, pasó la noche en oración, y luego dice la palabra de Dios que volvió lleno del Espíritu Santo, con poder, eligió con la guía del Padre a los 12. Vimos la importancia de la oración, si se acuerdan la semana pasada, la importancia de la oración por nuestros ministerios y por las cosas que hacemos para el Señor, la dependencia en oración para ministrar, ¿sí? Para hacer cosas para el Señor. Entonces, ¿qué más importante en la vida del Señor Jesucristo? Bueno, aparte, fuera de su obra redentora, ¿no? Y su predicación, pero qué importante fue para él la elección de quienes iban a ser, excepto Judas, ¿no? Pero quienes iban a ser los que iban a continuar con esa obra que el Señor Jesucristo estaba comenzando. Entonces ellos iban a ser los que iban a continuar con la predicación, a los que después en las epístolas se les llama, que son los que pusieron los fundamentos de la doctrina para la iglesia. Los apóstoles, habla del fundamento de la doctrina de los apóstoles, entonces el Espíritu Santo utilizó a estos no solo para predicar, sino que también los inspiró para escribir gran parte, por lo menos prácticamente todo, sí, o gran parte del Nuevo Testamento. Y gracias a ellos sabemos cómo funciona la iglesia, ¿no? Entonces,
qué importante que era o qué importante que fue esa oración para elegir a las personas correctas, ¿no? Y qué tanto necesitamos nosotros buscar el rostro del Señor antes de llevar adelante nuestros ministerios, buscar el rostro del Señor antes de hacer o decir cualquier cosa, sobre todo cuando hacemos para el Señor o decimos en nombre del Señor, ¿no? Asegurarnos de que tenemos el respaldo del Señor. Y eso lo conseguimos en oración. Entonces, hoy vamos a ver, vamos a continuar en el libro de Lucas y seguimos viendo sobre la oración. Y esta vez no vamos a ver oraciones específicas de Jesús, sino vamos a ver dos enseñanzas de Cristo sobre la oración. Y son dos parábolas. Una se encuentra en Lucas 11, por eso les hice marcar, Lucas 11 y Lucas 18. El jueves pasado les mencioné a dos hombres que fueron, dos hombres de Dios fuera de las Escrituras, que fueron ejemplos en la oración y el Señor respaldó sus ministerios porque tenían vidas de oración. A ver si se acuerdan quién es. Uno, ¿sí? George Mueller era uno. Sí, el que fue a la China. ¿Quién fue a la China? ¿Quién, Vera? Sí, Hudson Taylor. ¿Te lo soplaron por ahí? No, lo sabía. Hudson Taylor. Hablamos de cómo Hudson Taylor, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo de pedir obreros para la mies. ¿Se acuerdan la mies cuando el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos? Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y Hudson Taylor entonces oró. ¿Se acuerdan? 12 provincias en la China y él oró por ¿cuántos obreros en primera instancia? Oró por 24 en realidad, 2 para cada provincia. De las 12, el Señor se lo concedió, luego oró por 100 y luego oró por 1000 y el Señor le concedió, ¿sí? Siervos del Señor, ¿en qué contexto? En el contexto en el que él se halló débil, limitado por su salud, entonces ya no dependiendo, sin poder depender de sus propias fuerzas, entonces fue que el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad, ¿no? Y qué lindo es eso cuando sabemos que no podemos o nos sentimos débiles. Ahí está el Señor para respaldarnos y decirles, es que es mi obra y son mis fuerzas. Y en estas dos enseñanzas, bueno, hablando de Mueller, volviendo a este hombre, porque les hablé mucho de Hudson Taylor. De Mueller les mencioné su costumbre de orar en esos hogares de huérfanos que él tenía. Él se sentaba a la mesa y en las ocasiones en las que no tenían que comer, él confiaba en la promesa de las Escrituras de que si el Señor alimenta a las aves, ¿cómo no va a alimentar a los suyos? Entonces se sentaba sin tener la comida sobre la mesa con los niños por hacer oraciones de fe y agradecerle al Señor por la comida que él iba a proveer, porque así lo había prometido. Entonces la comida llegaba de formas milagrosas. El Señor hace esas cosas. Se dice de Mueller también, y los animo, hermanos, a leer alguna biografía de George Mueller, que es muy admirable el ministerio de él, no solo por la cantidad de almas que se convirtieron bajo su ministerio, sino porque ese ministerio era precisamente como el de Hudson Taylor, era el fruto visible de su vida de oración privada. Y era tan insistente en oración que cuentan quienes escriben sobre su vida, que él desde su juventud oró por más de 60 años por la salvación de dos de sus amigos. Uno de ellos se convirtió justo antes de que él muriera. Y el segundo, cuentan los que escriben sobre los que han escrito su biografía, que se convirtió semanas después de la muerte de Mueller. Y la verdad es que él no llegó a ver la respuesta de esa oración, pero no se cansó de orar.
Oró hasta el final, oró hasta lo último por la salvación de sus dos amigos y vio la salvación de uno de ellos y del segundo no lo vio, pero el hecho de que no lo haya visto no quiere decir que Dios no le respondió. ¿Se dan cuenta? Y aquí en las Escrituras los discípulos, si recuerdan ustedes que le preguntaron, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. ¿De acuerdo? Y tenemos esta oración modelo, no para repetirla tal cual, sino para entender cómo es que tenemos que orar, que la conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? En respuesta a esto, a esta enseñanza del Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y en ese contexto de los discípulos queriendo aprender a orar, Jesús les da estas dos parábolas, por lo menos la primera, la que está en capítulo 11, para enseñarles a orar. Y yo, hermano, hablando personalmente, ¿no? Estoy convencido de que todavía yo no he aprendido a orar como debo. Entonces esta oración o esta petición bien debería ser el anhelo de mi corazón, Señor, enséñame a orar. Y yo creo que a muchos de ustedes pueden dar testimonio de lo mismo, ¿no? La verdad es que no oro como debería o necesito aprender más cómo orar. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo orar, sé cómo voy a llegar al corazón del Señor, no por mi elocuencia, sino por pedir con las palabras que Él quiere que yo use. Tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros, ¿no? Gracias al Señor por eso. Pero, viste que si querés llegar a papá para pedir un permiso, o vas por medio de mamá, o vas por, ¿verdad? Pues mamá sabe cómo convencer a papá, y o sabe por lo menos qué palabras usar, ¿no? Entonces, qué bueno sería que aprendamos a orar de la manera en la que el Señor quiere verdaderamente escuchar nuestras oraciones. Somos torpes en las palabras que utilizamos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, menos mal, y yo muchas veces me lo imagino al Espíritu Santo intercediendo, diciéndole, no, mirá, lo que realmente quiso decir Matías fue esto. ¿No? Qué bueno. Vamos a leer la primera de las parábolas que se encuentra en Lucas 11. Y hay un factor común entre las dos parábolas. Una de estas parábolas es la del el hombre que recibe una visita, una petición a la noche, un amigo que viene a pedirle a la noche, y el otro es, la otra parábola es la de la viuda y el juez injusto. ¿Y por qué vamos a ver las dos? Porque las dos enseñan sobre la oración, porque las dos tienen la misma enseñanza en realidad, que es la necesidad de ser, y utiliza, miren qué interesante la palabra que utiliza, importuno, de orar importunamente. Eso es lo que vamos a aprender hoy, a ser importunos en la oración. Y la verdad que importuno no es una palabra de las que más usamos, ¿no? Usamos una parecida, inoportuno. Pero es muy similar el significado, es otra forma de decir inoportuno. Es estar fuera de tiempo. Algo inoportuno es algo que está fuera de tiempo, del momento. Y también en las parábolas se utiliza la palabra importunar, que sería en este caso incomodar a la persona a la que estás yendo fuera de tiempo. Importunar es, voy fuera de tiempo e incomodo a esa persona, lo importuno, lo molesto de alguna manera. Definición del diccionario sobre importunar, dice incomodar o molestar con una pretensión o solicitud insistente o poco oportuna. ¿Vieron? Insistente y poco oportuna, pero dice incomodar o molestar, pidiendo. Y es precisamente lo que hicieron tanto el amigo que vino a la medianoche como la viuda con el juez. Fueron a importunar. Fueron en todo tiempo. Y así quiere el Señor que oremos.
quiere que le importunemos. ¿Y será que podemos molestar al Señor con nuestras oraciones? ¿Será que le podemos importunar y cansarlo de tal manera que el Señor nos termine? Ay, bueno, toma lo que me estás pidiendo. Llevas años pidiendo esto, pero te lo voy a dar. Ahora vamos a ver que el Señor no tiene esa misma actitud. Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará, y ahí utiliza la palabra importuno, ¿vieron? Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y ahora vamos a ir al 18. No pierdan el 11. Vamos a estar yendo y viniendo entre los dos porque, insisto, que las dos parábolas enseñan lo mismo. El ser importuno en la oración. Entonces, mientras van buscando ahí Lucas 18, ¿qué pasó con la parábola de recién? Un hombre que recibió visitas, ¿verdad? Le llegaron visitas a la medianoche. Bueno, quizá una visita que venía de viaje. Si llega de viaje, bueno, uno a veces llega a la hora que llega de viaje, ¿no? Las últimas veces que hemos viajado a Mendoza, generalmente salimos alrededor del mediodía, viajamos toda la tarde y terminamos llegando como a las 12, 1 de la madrugada. Y bueno, y les caemos a mis suegros a la madrugada, ¿no? No nos van a dejar afuera llegando a esa hora después de tanto viaje. Entendemos que el que llegó aquí a visitar a este hombre le cayó así, le cayó a la medianoche y bueno, la panadería estaba cerrada. ¿Entienden? ¿Dónde compro? ¿Dónde salgo a esas horas de la noche a conseguir pan? Entonces, ¿qué hace? Va a la casa del amigo. Y fue a la casa de su amigo y lo llamó con insistencia. A la medianoche. Ahora, ya te pusiste en el lugar del que le cayó la visita, ahora ponete en el lugar del que le cae el amigo. Estás durmiendo a medianoche, ¿sí? Ya te acostaste, ya mandaste a dormir a los chicos, con lo que cuesta a veces que los chicos se duerman, ¿no? Ya lograste dormirlos y te vienen a golpear la puerta. Vecino, ¿tenés pan? ¿Qué me venís a pedir pan a la medianoche? ¿Qué haces a la medianoche pidiendo pan? No, porque, por favor, dame pan. Y se lo vas a dar para que se calle y se vaya, ¿no? Bueno, es básicamente lo que está pasando acá. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en la parábola. Y dice, no se lo da por amistad, sino por la insistencia. O sea que no es que le cayó y le pidió y, no, bueno, está dormido, listo, me vuelvo a casa. No, siguió. Por eso habla de la importunidad. Siguió llamando a la medianoche. Dame pan. No, ya estoy dormido, ya tengo a los chicos en casa. No, por favor, porque me llegaron visitas. ¿Entienden? Siguió insistiendo a la medianoche. Bueno, tomá tu pan y déjame dormir. Bueno, y es interesante porque si hay algo que era una virtud del pueblo judío es que el judío es muy hospedador. Era uno de los grandes valores o de las virtudes de los judíos. Y ellos acostumbraban recibir al extranjero o al que venía a su casa a hospedarse con lo mejor. Ya lo recibían con un abrazo, le lavaban los pies, le daban de comer y le daban de comer en abundancia. Y
y aún cuando la persona no quería comer, le insistía, no, dale, come, tomá, come un poco más. Y hay un montón de ejemplos de esos en las Escrituras. Yo sé que se les vienen algunos a la mente. Yo cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente Abraham, cuando vienen los dos hombres a él, que eran los enviados del Señor, ¿no? Pero vienen dos hombres y lo que hace Abraham es matar un becerro y dice en el libro de Génesis que prepara 3 medidas de flor de harina al rescoldo para 3 personas. O sea, eran 2 visitas y ya mandó matar un becerro, ¿entienden? Y 3 medidas de flor de harina en un montón de pan para 3 personas. Bueno, les recuerdo esto para que entiendan qué tan en serio se toma el judío el tema de hospedar. Entonces te cae una persona a la medianoche y aunque te caiga a la medianoche le toque dar algo de comer. Bueno, a importunar al amigo hasta que me preste 3 panes. La viuda, Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola y aquí les dice, justamente arranca diciendo cuál es el objetivo de esta palabra, de esta parábola. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Para qué les dijo esta parábola? Para que aprendamos ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. No cansarte, en otras palabras, ¿no? No cansarte de orar. Y acá viene la parábola diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez corrupto, como suele haber, ¿no? No pasan estas cosas en Argentina. Pero bueno, en esta parábola pasaba. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, o sea, lo importunaba, ¿entienden? Viniendo todo el tiempo y aún fue afuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y concluye con esta pregunta, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la falta de fe con la insistencia en la oración? Es obvio, ¿no? Claramente. ¿Por qué no orás insistentemente? Porque te falta la fe. Porque verdaderamente, intelectualmente, vos creés que Dios te lo puede dar. Es un tema que hemos estado conversando en casa. Uno intelectualmente sabe que Dios es todopoderoso y te lo puede dar, pero no tenés la fe suficiente para seguir orando hasta que lo consigas. ¿Se dan cuenta? Te falta la fe. Y no, ¿para qué voy a orar si evidentemente el Señor no me lo quiere dar? He usado esa frase, hermanos, ¿eh? Esa frase es de mi autoría. ¿Querés escribirla y ponerle mi cara para una publicación de Facebook? No, no lo haga porque no es un buen ejemplo. Pero, entonces, ¿qué pasa con esta viuda? Bueno, un juez impío y no se preocupaba mucho por hacer bien su trabajo. Dice el juez, no, la verdad, no tengo temor de Dios, no me importa lo que piensen las personas, pero me está molestando tanto esta señora, es tan insistente, que le voy a hacer, para que no me colme la paciencia, porque me va a cansar, le voy a hacer justicia. Y al principio el juez no la quiso escuchar, pero terminó al final haciéndole justicia por el fastidio que le producía la insistencia de la mujer, ¿no? Porque lo importunaba. Venía todo el tiempo a pedirle lo mismo. Y ahí tenemos de nuevo el concepto de importunar. Y hay un par de cosas que quiero brevemente mostrarles, un par de cosas que estas parábolas no enseñan y después les voy a decir qué cosas sí enseñan. ¿Saben por qué les quiero decir primero cosas que no enseñan estas parábolas? Porque hay diferentes formas de interpretar las parábolas en las escrituras.
Y obviamente las examinamos primero en su contexto más amplio, en qué contexto estaba enseñando el Señor Jesucristo sobre en Lucas capítulo 11, sobre el hombre que vino de noche a pedir el pan. Nosotros arrancamos desde el versículo 5, pero en los primeros 4 está Cristo respondiendo a los discípulos, enséñanos a orar, y les dijo el Padre Nuestro, y ahí lo tenés en los primeros versículos. Y luego, a continuación, les está enseñando, así tienen que orar. Además de que este es el modelo, la actitud con la cual tienen que orar es de constante, importunando, insistiendo. Sean así, sean insistentes con sus peticiones. Sean insistentes con sus peticiones. Cristo diciéndoles a sus discípulos, ¿quieren aprender a orar? Bueno, es necesario que aprendan a ser insistentes. Insistentes en sus peticiones. Importunos. Y hay algunas parábolas, como les dije, no todas se interpretan de la misma manera, pero hay algunas que se interpretan, ya saben, como por comparaciones directas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, ¿no? Y por comparación directa sabemos que el sembrador, y después le explica, ¿no? Es una de las pocas parábolas que el Señor Jesucristo explicó exactamente esto es esto, el sembrador, bueno, ¿no? Y es Cristo, y el campo es el mundo, y la semilla es el Evangelio, y ahí tenés la comparación directa. Pero estas parábolas acá no son por comparación directa, sino vamos a decir que son por comparación inversa. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que concluir que si las interpretáramos por comparación directa tendríamos que decir que Dios es injusto, como el juez, que Dios es, ¿entienden? Que Dios a regañadientes o quejándose como el amigo nos responde para que lo dejemos de molestar. Y la verdad es que no es eso lo que las parábolas nos están queriendo enseñar, sino lo contrario. ¿Entienden? Entonces por eso estas se interpretan por comparación inversa. Así le vamos a llamar. Es como si esto es A, entonces, y esto no es como A, es B. ¿Entienden? A es así, y esto no es como A, es diferente, es B. Esa sería la idea de la comparación. ¿Me entienden? Bueno, entonces, por eso es que les digo que vamos a ver algunas cosas que estas parábolas no enseñan sobre la oración. Lo primero que no enseñan estas parábolas es que Dios está ahí acostado como el amigo o como de brazos cruzados como el juez, rechazando levantarse y satisfacer las necesidades de los que oran, o de los que le piden, ¿sí? No está de brazos cruzados diciendo, no te voy a responder, no te quiero responder, así como recuerdan a Elías burlándose de los profetas de Baal. Griten más fuerte en Primera de Reyes 18, ¿no? Ahí en el Monte Carmelo, gritad, dice, tal vez duerme y hay que despertarlo. Bueno, nuestro Dios no es así, ¿eh? No es que la insistencia es porque Dios está durmiendo y no te quiere escuchar. Dios no duerme. No se duerme el que te guarda. ¿No? Menos mal. Nuestro Dios no es así. Sus oídos están siempre atentos al clamor de sus siervos que oran. Por eso digo que es una comparación inversa. Entonces vos tenés en el capítulo 11, en el versículo 7, que el padre de familia dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, ¿no? Es una respuesta que Dios nunca te va a dar. Nunca te va a decir, no me molestes, la puerta está cerrada para vos. Pero si se fijan, concluye en el mismo capítulo 11 con la idea que está en el versículo 13, haciendo ese contraste, esa diferencia, ¿no? Dios no es como el Padre, que dice, no me molestes, ya cerré la puerta, sino que concluye con la idea del 13 que dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Se dan cuenta? Si este hombre es malo y se levantó y le hizo el favor y se lo hizo refunfuñando, se lo hizo enojado, fastidiado, el Señor, que es justo, que es bueno, que es tu Padre, que te ama, ¿no te va a responder y lo va a hacer de buena gana? Amén. Es así.
Es la inversa, ¿entienden? Comparación inversa. Después en el 18, sobre esto mismo, tenés al juez injusto que dice en el versículo 4 que no quiso, por algún tiempo no quiso hacerle justicia, ¿vieron? Pero en el versículo 7 y en el versículo 8 te encontrás con la contraparte donde dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El juez por algún tiempo no quiso. Pero Dios, a sus escogidos, a quienes ama, a quienes salvó, que claman a Él día y noche, importunos, insistentes, como la viuda, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahí está, tenés la pronta respuesta. En comparación con el juez que por un tiempo dijo, no, que se arregle como pueda la viuda, ¿no? No, el Señor te va a dar una pronta respuesta. El Dios al que le oramos, hermanos, no es un Dios injusto como los hombres, no está dormido, no está indiferente a nuestras peticiones, siempre hace lo correcto y siempre está atento a nuestras necesidades, hermanos. Entonces esto debería darnos ánimo para orar más y más y más. Y ser insistentes y no cansarnos de pedir por las mismas cosas. Sí, por las mismas cosas. Una y otra vez. Importunalo. Importuná al Señor. ¿Cuánto querés la respuesta a esa oración que sé que tenés en mente en este momento? Bueno, importunalo, cansalo. Otra cosa que no enseñan estas parábolas, donde primero, que no enseñan que Dios está o dormido o indiferente a las peticiones, como estos hombres. Otra cosa que no enseñan, que el privilegio de la oración es para todos. Ojo con esto, porque muchas veces se sacan de contexto. De hecho hay una enseñanza muy común que se llama ¿han escuchado hablar de la paternidad universal? Dios es padre de todo el mundo. Que cada religión adora al mismo Dios, pero a su manera, ¿sí? Y uno le llama a Jehová, y el otro le llama a Alá, y el otro le llama... Y todos adoramos al mismo Dios, cada uno a su manera, y Dios es Padre de todos. Y no es así. No es así. De hecho, otra de las parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, enseñan justamente que en el mundo hay hijos de Dios y también dice hijos del maligno. ¿Sí? Utiliza esa frase, hijos del maligno. Entonces no todo el mundo es hijo de Dios. Dios no es padre, no es un padre universal. Dios no oye las oraciones de todo el mundo para conceder deseos como si fuera el genio de la lámpara. En la primera de las parábolas, en la del amigo que viene en la noche, que le va a pedir pan, le dice, amigo, préstame 3 panes, en el versículo 5. Y cuando Jesús aplica la parábola, en la aplicación Jesús dice, cuánto más vuestro Padre Celestial te dará a sus hijos. ¿Entienden? Esta enseñanza es para los hijos de Dios que son importunos en la oración. No hay otra oración que Dios vaya a escuchar más que la oración una oración de arrepentimiento para confesión de pecados y declarar que Jesús es Señor de parte de un incrédulo. Dios, esta importunidad se la está diciendo a sus hijos. El Padre Celestial va a dar a sus hijos que sean perseverantes en la oración. Entonces no es para cualquiera, es para los hijos de Dios. Entonces si podés dar testimonio de tu fe, aplica a tu vida, espero que así sea. Y en el caso de la viuda, dice que en el caso de la viuda ni siquiera había un vínculo entre la viuda y el juez. Y justamente tenemos la clave en la aplicación, en el versículo 7. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a quién? A sus escogidos, dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No dice a todo aquel que le pide. No, a los suyos.
a los suyos. Entonces, otra cosa que no enseñan estas parábolas, la universalidad de Dios y que la oración es para todos. ¿Sí? No podés ir a decirle a un inconverso, no, vos pedile a Dios que Dios te va a responder. No le va a responder nada. Es re crudo, ¿no? Pero, perdón, pero es lo que la palabra de Dios dice. Una cosa más que no enseña. Otra cosa más que no enseñan estos, ya que estamos en esa comparación inversa, no enseña que podemos orar a Dios pidiendo cualquier cosa y sin restricciones, ¿no? Y que Dios te la va a dar solo por tu insistencia, ¿sí? Señor, dame un Ferrari, dame un Ferrari, dame un Ferrari, dame un Ferrari. Y yo le pido al Señor todos los días, día y noche, día, tarde y noche, 3 veces al día un Ferrari. Y el Señor me tiene que dar un Ferrari solo porque soy su... Ah, pará, pero soy su hijo. Ah, pero esto aplica a mí, sí, porque soy su hijo. Entonces, si estoy siendo importuno, Señor, me tenés que dar mi Ferrari. O como dijo un apostolobo por ahí, ¿dónde están mis millones? Sé que muchos lo escucharon o lo vieron por ahí en las redes. ¿Dónde están mis millones, Señor? Veo al impío prosperar. ¿Dónde están mis millones? Entonces yo le pido cualquier cosa y sin restricciones y porque soy insistente, Dios me lo tiene que dar. No. Tampoco funciona así y no es eso no es lo que Dios está enseñando. A ver, si tus hijos vienen insistentemente y te piden algo que les va a hacer daño, Señor, mamá, dame un arma, comprame un revólver. Mamá, ese cuchillo tan filoso, préstamelo para jugar. Y te lo piden y dices, ay, bueno, me cansaste, toma el cuchillo. Seamos sensatos. Eso no... Si nosotros, siendo malos, sabemos, ¿no? A ver, con un poquito de sabiduría, sabemos que hay cosas que a nuestros hijos les van a hacer daño. No se los vamos a dar, por insistentes que sean. No se los vamos a dar. Aunque te canse de pedírtelo, no se lo vas a dar porque sabes que le va a hacer mal. Entonces hay quienes sacan estas parábolas de contexto para enseñar que si vos sos insistente, Dios te va a dar cualquier cosa, porque de hecho hay una de las parábolas que dice cualquier cosa que le pidas. Lo dice, pero sacada de contexto, ¿viste? Cualquier cosa. Tenés que ser insistente, ¿no? Y Dios te va a dar lo que sea que le pidas, ¿no? Esa es uno de los versículos favoritos del Evangelio de la Prosperidad. Ahora, la primera de las parábolas que estamos viendo, la del amigo, en el capítulo 11, como dije recién, está inmediatamente después del Padre Nuestro. El contexto directo es el Padre Nuestro, ¿entienden? Y en esa oración, Jesús les acababa de enseñar a reconocer la soberanía de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Recuerdan? Les había enseñado a reconocer a Dios como soberano. Les había enseñado a santificar su nombre por sobre todas las cosas. Les había enseñado a hacer su voluntad. Y hermano, la verdad es que las mayores bendiciones vienen cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿entienden? Eso es lo bueno, su voluntad es perfecta para tu vida. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero esto, pero si vos no querés que se haga tu voluntad porque es mejor. Entonces ahí entra esta oración que con el tiempo he aprendido también a hacer. Señor, si me vas a decir que no, conforma mi corazón a tu respuesta, ¿no? Porque eso implica que muchas veces Dios te va a responder que no, pero te va a responder. Te va a decir no a tu pedido. Y cuando Dios te diga que no, va a seguir siendo lo mejor para tu vida, ¿entendés? Entonces, hermanos, concluimos que la oración no es como ir a un tenedor libre y vas y te servís cualquier cosa, ¿no? Bueno, quiero de esto, quiero de esto, quiero de esto.
y de esto y de esto. Comían todo. No es un tenedor libre donde vos te pones a orar y le pedís, Señor, dame esto y dame esto y dame esto y inmediatamente lo tenés. Dios está siempre atento a las oraciones, es cierto. Que sus hijos hagan dentro de su voluntad. ¿Entienden esto? Entonces, ya vimos 3 cosas que no enseñan estas parábolas. Bueno, muy rápido les voy a decir 3 cosas que sí enseñan, de verdad rápido, les prometo que es rápido. Y están en el capítulo 11. Sobre las oraciones importunas. Bueno, estas cosas no responde Dios. ¿Cómo son las oraciones que Dios sí responden? Y te da 3 comparaciones, versículos que hasta sabemos de memoria, para que entendamos cómo es que el Señor responde cuando somos insistentes. Y mira, te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y las 3 cosas hablan de ser insistentes. Pedid y se os dará. No conozco niño más insistente que uno de mis hijos, que no voy a dar el nombre. Seguramente ustedes se imaginan cuál de los 3 es insistente. Y cuando ella realmente desea algo, ya eliminé a uno. Tiene esa característica de que no va a parar hasta que se lo demos. Insiste, te quema la cabeza. Y es una virtud. Realmente, por un lado, es una virtud la perseverancia en sus cosas, ¿no? Pero te lo va a seguir insistiendo. En casa te lo va a pedir, camino a la escuela te lo va a pedir, durante la reunión te lo va a pedir, y créanme, yo te la puedo poner como ejemplo de importunidad, ¿eh? En los momentos, bueno, ahora no. Ahí está pidiéndotelo fuera de lugar y de tiempo. Importuna. Y a ver, es que cuando... después vamos a arreglar en casa. Y cuando realmente, hermanos, anhelamos algo, si de corazón lo queremos, vamos a ser insistentes. Si de verdad lo querés, vas a ser insistente, y esa es la clave, y es que es tener un anhelo al orar, tener un anhelo, un deseo ardiente de recibir lo que le pido al Señor, y que la insistencia en la oración ponga de manifiesto que ese anhelo es real, que no es un capricho del momento, algo que se te cruzó por la cabeza, que es algo que de corazón anhelás. Y si de corazón lo anhelás, no lo vas a dejar de pedir. No lo vas a dejar de pedir. No vas a desistir. No se te va a ir de la mente. Pedid, se os dará. Seguid pidiendo. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. O sea, todos saben esa frase, ¿no? Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Esas cosas, viste, que misteriosamente se esconden de los chicos y de los papás y desaparecen, y cuando viene mamá, ¡pum!, ahí estaban. Pero yo lo acabo de buscar y no estaba. Y viene mamá y ahí está. Misteriosamente aparece. No sé, eso es misterios de la vida, ¿no? No, bueno, sabemos cómo viene la cosa, ¿no? Porque... ¿saben por qué les digo esto? Porque la enseñanza de Jesús acá es buscar y hallaréis. Y es que no hallamos porque no buscamos bien. Que no hallamos porque buscamos un poquito nada más y nos da fiaca seguir buscando. Pero no revolviste un poquito más. Te abriste el cajón, miraste, no estaba. No seguiste buscando si estaba debajo de las cosas o al fondo del cajón, ¿entendés? No fuiste insistente en tu búsqueda. Ese es el tema. Y somos así con la oración también.
pedimos un par de veces y nos cansamos fácilmente de buscar. Y por eso es necesario, por eso Jesús dice, buscad y hallaréis, pero buscad hasta que lo halles. Buscalo hasta que lo halles. Seguilo buscando. Buscalo bien. Llamad y se os abrirá. Llamad, y acá da el ejemplo como de la puerta, ¿no? Y si les he contado, yo ya les había contado lo que nos hace la gata, ¿no? Bueno, no es así, ahora no. Ahora le cambiamos los hábitos alimenticios, entonces Isabela la alimenta a la noche y ya le dura la pancita llena por toda la noche, ¿no? Pero antes acostumbramos darle el alimento a la gata en la mañana temprano, entonces a muy tempranas horas de la madrugada se escuchaba así en la puerta de nuestro dormitorio. Venía a llamar para que se le abra. Y créeme que no iba a dejar de llamar hasta que se le abra. Ustedes saben cómo es un gato con hambre. El que tiene gato sabe cómo es un gato con hambre. No va a parar hasta que no vea ese plato lleno. Bueno, son así. A ver, si un animal tiene esa capacidad, hermano, nosotros qué fácil desistimos, ¿no? Qué fácil dejamos de llamar. Llama hasta que se te abra, en serio, princesa no iba a parar hasta que no se levantara uno de nosotros, abriera la puerta y le diera su comida, a la hora de la madrugada que fuera que le daba hambre. Entonces te pregunto qué tan importunos somos para orar, hermanos, qué tan insistentes estamos siendo para orar. Le dice, amigo, préstame 3 panes. Y específico, ¿no? Amigo, préstame 3 panes. No le dijo, ¿tenés algo de comida que me...? No, bien específico. Oremos específicamente, seamos específicos también para orar. No sean como yo, que el Señor bendice mi hogar. Yo esperaba bendiciones económicas. Señor, bendice mi hogar. Y Nati se quedó embarazada de Evan. Toma tu bendición. Toma la bendición. Pero no me refería, yo hubiera sido específico. Tomó una bendi. No era eso a lo que me refería. Bueno, nada, es un chiste, ¿no? Pero sí está bueno ser específico. Vas a orar por la salvación. Te pido, Señor, por la salvación de los inconversos. No, orá, Señor, te pido por la salvación de fulano, de mengano. Que toque sus corazones, que los quebrante, que el Espíritu Santo los convenza. Si vas a orar por, no sé, por tu economía, Señor, ayúdame para que en mi trabajo se aumenten los clientes, ¿entienden? Bien específico. Señor, necesito un auto con estas características, Señor, necesito unas zapatillas para la escuela, Señor, necesito tal monto para pagar esta deuda, y sé específico al pedirle al Señor. Dame 3 panes. ¿Y qué le dio? 3 panes, ¿no? Lo que necesitaba. Miren, bueno, no lo busquen, pero anoten y pueden leer en sus casas. Se me está reyendo el tiempo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, dice, hay una oración que el pastor Nico mencionó hace un par de jueves atrás. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿sí? Bien específica la petición. ¿Y qué le dio el Señor? Un hijo varón. ¿Ven? Gedeón, pedido más específico que el de Gedeón, no sé si hay en las escrituras, ¿no? Si has de salvar a Israel por mi mano, en Jueces 6:36, dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, ¿no? Y después al revés, ¿no? En todo lado menos en el vellón, y así lo hizo el Señor, y fue bien específico. Y está bien orar específicamente, hermanos, sé específico para orar.
Acuérdense, y bueno, y por supuesto, el punto de todo esto es la perseverancia, ser perseverante. La parábola de la viuda, ¿para qué era? Para que entendamos la necesidad de orar siempre, siempre, y no desmayar, no nos cansemos, no nos cansemos fácilmente de orar por ciertas cosas. ¿No has notado que te cansás de orar aquellas cosas, perdón, que no te cansás de orar por aquellas cosas que realmente querés? Y llevas años pidiendo esas mismas cosas. No tenemos que cansar porque, hermanos, algunas de las respuestas tardan en llegar. El juez le hizo justicia a la viuda porque reconoce que venía a él de continuo. Venía a él de continuo. Y eso es lo que nos estaba queriendo enseñar el Señor Jesucristo. Vengan de continuo a pedir. Vengan de continuo a pedirle al juez justo. Los, de los más antiguos miembros de la iglesia que están acá, ¿se acuerdan? Que habrá sido como en el 2011, cuando todavía no teníamos la exención de los impuestos y nos estaban comiendo los impuestos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto oramos por la exención de los impuestos? Y el Señor nos concedió. ¿O cuánto oramos aún por la salvación de algunos que hoy están en la iglesia? En su momento no estaban y hoy son hijos de Dios, son salvos, están acá. Y orábamos y orábamos y orábamos por esas personas y están. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Verbo terminado en D, mandamiento, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, velando, ¿no? Perseverad velando en la oración. Pablo a los romanos, en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes, sinónimo de perseverante, ¿no? De continuo orando. Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué llegó al foso de los leones? Por no dejar de orar, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo tiraron? Por no dejar de orar. ¿Y saben qué le dijo? ¿Qué le respondió el Señor a Daniel? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Acá está la respuesta. ¿No? Entonces, el Señor sabe dar buenas dádivas a sus hijos. No es ni como el amigo que se levanta molesto, ni como el juez que por cansancio concede, sino que es el juez justo, que es el Padre que da buenas cosas a sus hijos, buenas dádivas. Nunca vas a recibir de parte de Dios una serpiente o un escorpión, porque Él nunca te va a dar algo que te va a hacer daño. Entonces, también aprendamos, hermanos, a recibir con sujeción un no como respuesta, o con paciencia cuando el Señor nos dice que tenemos que esperar, ¿no? Pero todo lo que el Señor te dé es para tu bien. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Si el Señor te lo da como parte de su respuesta, va a ser realmente una bendición. Si lo buscaste por tu insistencia y tu capricho, seguramente te va a pesar el haberlo buscado. Uy, cuántas veces he vivido esa situación, hermano. Y el Señor me dijo, ¿viste que yo no quería? ¿Viste que fuiste caprichoso? Ahí tenés. Mi voluntad era otra. Importunalo al Señor. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos. Por tanto le invocaré en todos mis días, dice el salmista. Todos los días voy a estar orando. Voy a estar invocando al Señor. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está.
Señor, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Yo quiero esto, pero si no es tu voluntad esto, Señor, que sea la tuya primero. Porque vos sabes lo que es mejor. Porque vos sos un padre que me ama y no me vas a dar malas cosas. Vos me vas a dar lo que es bueno para mí. Pero no nos cansemos de orar, hermano. ¿Mm? Perdón que me repasé con la hora, pero quería dejar la idea completa. Así, díganle a Nico que vuelva para el jueves que viene, así volvemos. Así no sigo predicando en Lucas. Y ya podemos continuar con Primera de Samuel. Pero bueno, gracias al Señor por estas pausas también para que pensamos que sabemos orar, y qué bueno que es poder repasar estas cosas, ¿no? Para acordarnos de cómo es que tenemos que orar. Este sábado